Hola, hola. Quería hacer como efectos especiales. Una ventaja que tiene este tutorial que verán es que no se van a utilizar casi las curvas, porque si se equivocan en una sola de los colores de la curva, todo lo demás no le queda como quiere. Así que por esa razón no la vamos a utilizar. Solamente un poquito, se necesita un poquito, pero de ahí más nada. Y mucho texto, mucho bla bla bla. Comencemos con el video. La meta de este video es llegar a 415 suscriptores y activen la campanita que suene ¡ting! Por favor y gracias. Ponle un buen like a este video para que le pueda llegar a muchas más personas. Y pon en la caja de comentarios qué te ha parecido este video. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... Cálmate. Soy- Tranquilízate. ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! Aquí estamos en la edición de la foto. Bueno, vamos a hacer esto rápido, fácil y conciso. Lo primero que se hace cuando se edita una foto es quitar la aberración cromática. Para eso bajamos y le damos aquí en el lentecito, quitar aberración cromática y activar corrección de lente. Seleccionamos el lente con que lo hicimos, aquí en marca, ponemos. En mi caso fue una Canon, pero si ustedes la tomaron desde el celular, aquí está Apple, Huawei y por ahí sigue. Bueno, Canon, y por lo general te detecta el lente. Sigamos. Vale, nos vamos entonces al solecito que vemos aquí al principio. ¡Pam! Le dije que no nos íbamos a meter mucho con las curvas, es algo simplemente leve y súper fácil de hacer. Bien, nos vamos a los blancos, perdón. Ponemos 3.1 en el medio, otro aquí y otro aquí. Aquí, ahora sí. Muy bien, el primero que vamos a hacer, vamos a empezar de izquierda a derecha. El primero lo subimos un poquito, el segundo lo subimos también, asegurándonos que la línea pase justo abajo del primer tope de cruces. No sé si lo notan ahí más o menos. El tercer punto lo ponemos exactamente en el medio, muy importante eso. El cuarto punto lo subimos un poquito, más o menos ahí está bien, y el quinto lo dejamos así. Luego de aquí nos saltamos el rojo y nos saltamos el verde y nos vamos al azules, que es algo sumamente rápido. Simplemente el primer punto de la izquierda lo subimos un poquito, no, asegúrense de no pasarse mucho. A ver, me pasé un poquito, creo que allí está perfecto. Ponemos hecho y ahora nos vamos aquí. Exposición se la voy a subir a penitas, un más 10, un 0.10, perdón. Luego en contraste, sí se la voy a subir porque queremos que se resalten los negros. Aquí no mucho, la verdad. Un 17 está bien. Iluminación se la bajamos al tope. Sombra un poquito se la voy a bajar. Ustedes pueden bajársela un poquito más. Luego en blanco se la bajamos completa. Y en negros un poquito igual. Con un menos 16 está perfecto. Recuerden de que si se pasan por uno o dos números no importa. Muy bien, aquí va tomando forma. Recuerden ver el antes y el después. Ok, muy bien. Sigamos con aquí el termómetro que ven ahí. Ok. Aquí tenemos lo mismo, fácil. Ok, la temperatura no se la voy a bajar mucho. Con un menos 2 para mí está bien. Ustedes pueden llegar, digamos que hasta menos 10. No les recomiendo pasarse de ahí dependiendo la foto. El matiz se lo dejo igual. Y la intensidad se la vamos a subir como a menos 20, a más 20, perdón. Ok, sigamos. Aquí están viendo el circulito de colores. Circulamos ahí y ahí está la paleta de colores. Comenzamos con el rojo. El rojo se la vamos a bajar a un menos 22. Por ahí está perfecto. Saturación en 0. Iluminancia un poquito, diría yo que con un más 6 está bien. En los naranjas nos vamos, lo bajamos igual, pero no mucho, con un menos 20, 23, 24 está perfecto. Luego saturación se la dejamos igual, iluminancia igual. Nos vamos a los amarillos. A los amarillos se la bajamos igual, no mucho, con un menos 13 está bien. Aquí la saturación sí se la bajamos un poquito más de la mitad. Con un menos 60 diría yo, 65 está perfecto más o menos. Allí. Y la luminancia diría yo que está perfecto. Luego nos vamos. Ahora sigue el color verde. Bien, en los verdes le bajamos poquito a poquito. Con un menos 4 está perfecto. Aquí la saturación sí se la vamos a hacer, porque queremos lograr un verde que sea así como brillantosito. Ya verán por qué. Se la bajamos con un menos 68, 70, por ahí está bien. Ahí, perfecto. ¿Qué más? A ver.
La luminancia se la bajamos igualmente a un -40, diría yo. Por allí. Ahí están viendo el verde apagadito. Creo que antes dije como que iluminara, pero no, es un verde apagado. Perdón, me equivoqué. Sigamos con el agua. El agua se lo subimos al tope, al 100. Luego seguimos con la saturación. Se la bajamos un poquito. Ahí en -8 está perfecto. Y la luminancia en 0. Seguimos con el azul. Aquí ya va a empezar a tomar forma. Con un -24, 25 por ahí está perfecto. La saturación se la bajamos a la mitad casi, más o menos. Quizás están viendo que no estoy haciéndolo exactamente, pero si me paso 1 o 2 números, acuérdense que no afecta mucho. Luego la luminancia se la bajamos a -30 aproximadamente. Por ahí está perfecto. Luego siguen los 2 colores más queridos del mundo por las mujeres. Bueno, el tono se lo bajamos a -100 completo. La saturación y la luminancia se queda igual. En los rosas nos vamos a saltar el tono, se lo dejamos exactamente igual. Saturación en -30 y luminancia en +50, puede ser, quizás menos. Ahí a discreción de ustedes. Ponemos hecho. Ok, aquí ya pueden ver que nuestra foto está tomando más o menos el efecto deseado. Así que acuérdense ver el antes y el después. Muy importante. Antes y después. Cada que se acuerden, intente verlo. Ahora sí, seguimos aquí con el cuadrito que tiene como un circulito adentro. Bien. La textura se la voy a dejar igual, usted pueden cambiárselo. La claridad también se la voy a dejar igual. Y la neblina se lo vamos a dar a -24 para conseguir un poquito más. Allí. Ok, las viñetas se las subimos un poquito a 13, 15, por ahí diría yo que está bien. Punto medio se las vamos a bajar a 36, 35. Y el desvanecer se lo subimos casi todo, con un 90 diría yo que está bien. A ver, allí, perfecto. Muy bien, luego nos vamos perdón, no hemos terminado aquí. El redondez y el grano lo dejamos así. Luego nos vamos al triangulito que está aquí. Ok, en el enfoque se lo vamos a subir, no todo, pero casi todo. Con un 70 está perfecto. Luego de allí nos saltamos el radio, y en detalles se lo dejamos en 25. Si quieren subírselo un poquito, no hay problema, tranquilos. Y reducción de ruido de color, yo siempre se lo subo un poquito a como a 5, 8, por ahí está perfecto. Ahí me pasé, a ver, perfecto. Muy bien, creo que sería todo y aquí ya está nuestra foto terminada. Un detalle, si le quedó muy azul o siente que le quedó muy azul, se vienen aquí a las curvas. En el azul se lo bajan o se lo suben un poquito, como ustedes deseen. Y igualmente aquí en temperatura se lo bajan o se lo suben. Ya como le dije anteriormente, la temperatura no pasen de -10. Inclusive yo creo que -10 es mucho. -6, no pasen de -6. Porque la temperatura es algo que determina mucho la foto. Así que sin más nada que decir, espero le haya gustado.